Uno de mis primeros recuerdos del diario es en realidad un recuerdo colectivo. Es la música que estoy segura de todos se acuerdan, de las rotativas en la publicidad que decía tarananan, tananan, tananan, tarananan, tan, tan, tan. Todos los lunes cuando llegaba el diario a mi casa, lo primero que hacía era recortar las fotos de las llegadas, ponían los 300 y los 100 y yo hacía mi propio diario en un propio cuaderno que lamentablemente lo perdí. 4 o 5 cuadernos, todo con anécdotas de lo que sacaba del diario El País de los años 60 y pico. Los sábados de mañana nos peleábamos con mis hermanos a ver quién ayudaba primero a mi papá a poder llenar el crucigrama de Sábado Show, que había que adivinar una película y una actriz en medio de todas las palabras. Y lo bueno era que aprendí en ese momento que nosotros se podía buscar en el diccionario una palabra para saber la definición, sino que sabiendo la cantidad de letras de una palabra y con qué inicial empezaba y la definición, podíamos bucear en el diccionario para poder encontrar palabras nuevas y aprenderlas. Tengo 32 años, nací en el 86 y si bien debería ser catalogada como millennial, en mi época para hacer los deberes no tenía internet, no tenía Google, lo que tenía era el escolar. Y los coleccionábamos con mi hermano, los teníamos en unos cajones abajo de la cama de él, los teníamos ahí, pesaba un montón porque estaban todos acumulados y para abrirlo teníamos que hacer pila de fuerza, pero valía la pena tenerlos para poder hacer los deberes. Yo vivía en Artigas, terminé el bachillerato en 1983, al año siguiente venía a estudiar a Montevideo, entonces miraba los avisos clasificados del diario El País, de los apartamentos para alquilar, y así fue como logré venir a Montevideo planificando desde meses antes gracias al diario. Bueno, uno de los primeros recuerdos que tengo asociados al país es cuando yo era chica, adolescente, estaba creo que primero o segundo de liceo, y ocurrió el secuestro de Valentina Simmons. Era verano, fue entre diciembre y enero. Yo estaba en la casa de mis abuelos en la playa y para seguir el tema día a día siempre lo que hacía era pedirle a mi abuelo que me comprara el diario. Pasaba un diariero en una moto, entonces yo todas las mañanas le pedía a mi abuelo que me comprara el diario, o él ya en un momento supo que me lo tenía que comprar, entonces estaba siempre ahí esperando en la mesa el diario para seguir el tema día a día. Bueno, mi primer recuerdo viene de la mano de mis abuelos. Ellos vivían en Rocha y siempre compraban el diario El País los domingos. Iban a la misma plaza, al mismo kiosco, lo compraban y lo reservaban para el domingo siguiente. Me acuerdo que yo estaba de viaje con mi madre, cuando nos llama mi padre, yo era re chiquita, nos llama y me dice: no sabés, tu abuela se ganó el diario, el auto que viene con los diarios numerados del País. Así que fue tremendo, ellos se vinieron para Montevideo y les dieron el Fiat Uno blanco. Así que sí, el diario nos regaló un auto, ese que todos querían, lo teníamos nosotros. En mi familia lo habitual era que todos los viernes íbamos a la oficina de los clasificados a publicar un aviso en el diario y empezamos a tener contacto con las vendedoras de los clasificados y como sabían que me gustaba el cultural me regalaban un ejemplar. Entonces primero mi abuela los empezó a coleccionar, después mi madre y después cuando crecí empecé a ir yo todos los viernes sistemáticamente. Lo fui coleccionando, ahí empecé a leer las primeras notas de cine, de música, de literatura. Me encantaban sobre todo las de cine y eso tuvo que ver con que cuando crecí me interesé por el periodismo cultural y específicamente por la crítica de cine. Mi primer vínculo con el diario El País son estos discos de la colección 100 años de cine. Era una niña, estaban en mi casa y recuerdo, por ejemplo, haber escuchado por primera vez Rock Around the Clock o The Shoop Shoop Song cantada por Cher. Tenía canciones de un montón de películas y mucho Bryan Adams. Mucho antes que yo naciera, mi papá fue periodista acá hasta que yo nací, así que el diario El País estaba todos los días en casa. Pero me parece que este es un buen momento para reconocerle al diario el valor para una generación de liciales que estudiamos en estos libros, literatura y salvamos. Mi mejor amiga los tenía todos, yo no los tenía, pero en la casa de ella los podíamos fotocopiar. Bueno, mi primer vínculo con el diario El País es este, la revista infantil Disney Explora que salía todas las semanas con el diario y que si bien en mi casa no la comprábamos, en la casa de mis primos sí se compraba y yo me acuerdo que iba todas las semanas y él me prestaba un número, después se lo devolvía, me prestaba otro y había como una sinergia así de intercambio. Mi primer encuentro con El País fue a través de mi madre, que fue una de las primeras vendedoras del Gallito Luis cuando se inauguró en el 83. Y yo la ayudaba, me acuerdo, mi primer recuerdo fue que la ayudaba a pasar a mano todos los clientes que tenía uno por uno y era llenar cada casillerito con cada letra para que ella pudiera llegar en tiempo y forma para que ese cliente entrara ese domingo en los libros del clasificado. En Paysandú, cuando yo era muy niño, involucra un canillita
esa ciudad, que tenía una forma muy particular de ofrecer el diario a la venta, que era con un grito muy agudo. El País Telégrafo Diario, el País Telégrafo Diario. Por algún motivo me atrapaba, me gustaba quedarme mirándolo. Cuando iba en la bicicleta a la escuela, paraba y lo miraba un rato. Si iba con mis viejos le decía, pará un poquito, que quiero escucharlo. Supongo que mirando para atrás fue ahí donde nació el deseo de hacer esta profesión que ya llevo 14 años ejerciéndola. Mi primer vínculo con el país eran en unas hojas amarillas recortadas del diario que mi padre, que era fanático del cine cuando niño, cuando joven, recortaba con todas las críticas de Homero al cine a TVNet. Yo leía un montón de esas cosas. Me acuerdo una de Los valientes andan solos, una película con Kirk Douglas que después vi a lo largo del tiempo. Y eso era lo que eran mis lecturas. Mi padre las atesoraba como las debe atesorar todavía, deben estar en la casa de mis padres, en unas carpetas donde estaban cada una de las críticas y además los balances del año que solía sacar el país en la década del 50. Mi infancia la viví desde los 6 años hasta los 14 en la República Argentina, en la ciudad de Mar del Plata. Y recibir el diario El País significaba un gran acontecimiento familiar. Era otro mundo, donde escribir una carta desde Argentina hacia Uruguay y bueno, podía llegar a demorar entre 7 y 10 días para recibirla y viceversa. Entonces, cuando un familiar desde Uruguay se dirigía a Argentina, uno de los pedidos que se incluía, además de alimentos comunes o la yerba, era por favor que llevaran el diario. Y recibir el diario, por más que las noticias no eran de actualidad, porque podrían llegar a tener 2 o 3 días, era realmente un acontecimiento familiar. Toda la familia se reunía alrededor del diario El País. Uno de mis primeros vínculos con el país era que recortaba todas las notas que encontraba de Harry Potter, entre ellas una que tengo guardada de Henry Segura, un periodista con el que llegué a trabajar acá.